Empezamos con psiquiatría, con la doctora Alexandra Iches Lachapelle. Ella nos va a hablar acerca de la manifestación neuropsiquiátrica como prodromo de la demencia. Buenas noches, buenas tardes, noche. En mi país el sol estuviera todavía en el medio. Aquí estamos un poquito más aclimatados. De hecho, llegué y se me instauró una rinitis, pero bueno, eso es propio de los que vivimos a una temperatura por encima de los 32 y que decimos regularmente que tenemos dos estaciones, verano e invierno. Entonces, allá no hay otras estaciones. Decido plantear este tema y gracias a Dios que no me tocó ni antes ni después del doctor Silverio, ¿verdad? Porque siempre nos toca. Y es que las manifestaciones neuropsiquiátricas en el pródromo de la demencia, yo soy psiquiatra y muchas veces me encuentro con que me llevan pacientes por X condición, por X sintomatología, empiezan los familiares a pensar que el paciente inicia o debuta con un cuadro psiquiátrico y resulta que posterior a pasar 1, 2, 3 años nos damos cuenta que lo que desarrolla es una demencia. Una demencia que luego se le pone el apellido, se le pone de qué tipo, pero debuta de muy mala forma y que regularmente pasa desapercibida y no se pueden hacer los ajustes pertinentes para tener una mejor evolución. Hago una declaración ética de que participo en entrenamientos específicos de empresas farmacológicas, participo en estudios de investigación y los conceptos emitidos solamente son la responsabilidad mía y aquellos que son netamente autorizados. Los objetivos es que vamos a valorar en su justa dimensión las manifestaciones tempranas de las demencias. Vamos a iniciar investigaciones certeras sobre el diagnóstico para un futuro a manejo, eso lo estoy haciendo, y prever complicaciones tempranas y alargar el tiempo de funcionabilidad e independencia del paciente. Porque, ¿cuál es el gran detalle con relación a la demencia? La demencia es una enfermedad crónica como cualquier otra. El detalle está en la disfuncionabilidad que provoca no solo al paciente, sino también a una cantidad que oscila entre 7 o 9 personas que están alrededor de este paciente. O sea, una enfermedad sistémica, es una condición sistémica porque invalida a miembros de la familia y altera toda una dinámica en donde inclusive hay que cambiar el ambiente para proporcionarle a este paciente una seguridad y que pueda durar los años de vida que tenga previsto. Hay un país en el mundo, es un título de nuestro poeta nacional, Pedro Mir, y que hice poner esta imagen para que no piensen que en Dominicana solamente hay playas. Esas son unas dunas, nosotros tenemos, pero al final está en la playa, ¿verdad? Tenemos terrenos muy áridos que simulan desierto. La demencia es un síndrome, y cuando hablamos de un síndrome es un conjunto de síntomas que se caracteriza por una naturaleza crónica y progresiva. No hay una demencia en donde nosotros podamos decir que la vamos a detener, para nada, ni que vamos a tener las mejores expectativas, ni tampoco que de ahí un tratamiento, porque el tratamiento de este sintomatológico afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad, pero sobre todo quise poner esto en un color diferente. El deterioro de las funciones cognitivas suelen ir acompañados y precedidos por alteraciones en el control emocional y conductual, y así es que empieza a debutar las demencias. El olvido o la amnesia no es ya el síntoma cardinal o la manifestación cardinal para diagnosticar demencia. O sea, que cuando estemos frente a un paciente, por el hecho de que te diga que se le olviden las cosas, no podemos pensar solamente que es demencia. Ahora bien, cuando un paciente sin una historia previa de una alteración cognitiva empieza con un cambio comportamental, en los hombres se ve un comportamiento que, entre comillas, lo asocian con la famosa crisis de los 50 y 60, que es la desinhibición sexual, y se deja. En mi país dicen, no, se soltó.
Se soltó es cuando esta famosa crisis, ellos empiezan y toman la calle y muchas veces es el pródromo porque se desinhiben totalmente y empiezan con una conducta hipersexual. Las mujeres empiezan con una labilidad afectiva, una señora que quizás tuvo una personalidad muy fuerte y después de los 50 empieza con una labilidad de que llora por cualquier cosa, no quiere salir, está sensible de todo y la llevan al psiquiatra para que el psiquiatra le diagnostique una depresión. Y ocurre que más del 80% de las demencias debutan con una alteración en el trastorno del ánimo. Y no son trastornos del ánimo per se. Entonces lo tratamos de manera errónea. Y si habláramos de números, actualmente, y yo creo que esta suma no es real, dice la OMS que hay aproximadamente más de 50 millones de personas que padecen demencia. Pero si cada año hay 10 millones de nuevos casos, ¿cómo que nada más hay 50 millones? Como que yo me quedo corta porque no se mueren 10. O sea, no se mueren 10 millones de personas con demencias en el mundo al año, pero sí debutan 10 millones. Entonces ahí como que no hay, esa suma no me da. La enfermedad de Alzheimer, de todas las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la que ocupa el mayor número y acapara de un 60 a un 70% de los casos. Y especifico la de Alzheimer, aunque lo hacemos por clínica, porque en realidad el diagnóstico de la demencia tipo Alzheimer es post-mortem, no es antes. Por clínica lo hacemos antes. Ahora bien, después que el paciente fallece y se le hace una necropsia, sí podemos ver entonces en lo que es la sustancia negra los cuerpos que son patognomónicos de una demencia tipo Alzheimer. Ahí sí lo hacemos, ahí sí lo corroboramos. Están también las demencias de cuerpos de Lewis, que pasa desapercibida. Están muchos cambios conductuales de inicio, muchos cambios conductuales, y la agresividad tiende a ser uno de los síntomas cardinales. La demencia vascular, que el doctor Cristóbal, me imagino que ve con mucha frecuencia, que son aquellas que están provocadas por los déficits cognitivos que dejan todos los eventos cerebrovasculares y que se le llama, no, él tiene una demencia, sí, pero ¿de qué tipo? Porque dependiendo del tipo es el manejo. Y las manifestaciones sintomatológicas, inclusive el pronóstico que nosotros podemos tener de los pacientes a largo plazo depende del tipo de demencia que éste tenga. Aquellas demencias que son secundarias a patologías, ejemplo, el Parkinson, vamos a hablar de esto, ¿por qué? Hacen una asociación de que todos los pacientes con Parkinson tienen demencia, pero no todos los que tienen demencia llegan a desarrollar Parkinson. Ahora bien, el deterioro cognitivo que sí ocurre en el Parkinson empieza a lesionar las neuronas vecinas y sí me puede provocar un deterioro cognitivo lo suficientemente grande y visible para yo poder también diagnosticar una demencia, pero no significa que vayan de la mano. Si una sale primero y luego se instala la otra, y aquellas que son de etiología mixta, y aquí entran inclusive las metabólicas. ¿Alguno de ustedes había pensado, me imagino que sí, los que están en el área de neurología, de que hay demencias provocadas por alteraciones metabólicas importantes? Los pacientes que hacen, ejemplo, para los endocrinólogos, una crisis hipoglucémica severa, fíjense que ese paciente ahí queda con un daño neuronal, pero no un daño neuronal que empezó por una alteración vascular, sino la alteración bioquímica que provocó esa alteración endocrinológica daña esa parte y el paciente queda con las secuelas características y que se comporta como cualquier otra. Ahora bien, hay un dato importante que es, dependiendo de dónde esté la lesión, es la sintomatología que el paciente me va a presentar. El concepto universal es que la demencia, como dijimos, es un síndrome clínico caracterizado por un déficit adquirido, más o menos de dominio cognitivo, y que cursa frecuentemente con síntomas conductuales y psicológicos. Y algo importante, no está asociada a la vejez. Ya el 10% de los pacientes diagnosticados con demencia están por debajo de los 45 años. O sea que si pensábamos que esto era cosa de viejos, estamos equivocados. Cuando un paciente nos refiere de manera continua, doctora,
salgo de mi casa y me desoriento. Tengo que parar el vehículo porque a veces ni siquiera reconozco para dónde voy. Salgo a comprar algo y de 3 o 4 cosas llego con una. Tengo cambios anímicos bastante importantes. El ciclo de sueño se me ha alterado, importante. El sueño es uno de los síntomas más sensibles y la podemos clasificar en tipos y presentaciones donde están las degenerativas como el Alzheimer, las secundarias como aquella que se ve en el Parkinson y las mixtas como la endocrinológica o las vasculares. La enfermedad de Alzheimer, 1 de cada 3 pacientes con demencia es Alzheimer, sobre 1000 pacientes. Las vasculares están del 12 al 27%, la de cuerpos de Lewy del 10 al 15% y aquellas que tienen lesión frontotemporal están en un 3%. Estas son bastante características porque a ese paciente no se le olvida nada, pero se pone muy agresivo. Entonces, muchas veces en la familia surgen los comentarios y dicen, no, lo que pasa es que él se ha cogido con eso. Cuando no le dan lo que él quiere o él se pone en una posición, se torna agresivo. Bueno, pero si era un señor que no era agresivo o una señora que no era agresiva, ¿qué está pasando con él ahora que se está poniendo de esta forma? Los síntomas cognitivos, la forma de presentación más típica es que precisamente hay una alteración a nivel de los circuitos, a nivel del sistema límbico, que alteran la memoria. Cuando estas lesiones se extienden a áreas asociativas, en temporal, parietal, entonces me dan síntomas asociados que posteriormente se vuelven más visibles, como la apraxia, la afasia y la agnosia. Predominantemente altera la personalidad. ¿Quiénes reservando probablemente el lazo familiar? Pero ¿quién no ha conocido un paciente que tenga un diagnóstico de demencia? Aquí todos lo hemos conocido. Y podemos darnos cuenta, inclusive, y hacer un diagnóstico precoz, dependiendo en la evolución. Cuando ustedes vean a alguien con una demencia y pasen 4 o 5 meses y ustedes digan, pero es que él se ha deteriorado mucho, son de las degenerativas, son de inicio brusco, agudo y de progreso crónico y muy, muy rápido. Aquellas que son mixtas, vasculares y de cuerpo de Lewy, la evolución es mucho más lenta. Aproximadamente el 80% de los enfermos con demencia presentan estas alteraciones en personalidad y conducta, que es por la que me lo llevan a mí. Y su presencia en algunos casos dificulta el diagnóstico. Un ejemplo, cuando los masculinos que están entre 55 y 60 años se ponen hipersexuales, enamorones, que en mi país se le dice tenacear. Tenacear es cuando te pasa la muchacha y tú la quieres agarrar. La muchacha que ayuda en la casa, ¿verdad? Entonces quiere lanzarle, la esposa piensa, pero ven acá, él ahora está de su cuenta, él piensa que es un jovencito. Cuando empieza a cambiar de manera brusca la forma en que se viste, o sea, un señor que es muy formal y ustedes lo ven de repente que quiere salir en short, en bermuda y en sandalia, eso le debe de llamar la atención. Si era alguien que no acostumbraba a juntarse en la esquina o a jugar dominó, o a hacer una vida social de esa que es dispar con relación a la personalidad, busquen que ahí puede estar iniciando algo. Se altera el ciclo del sueño. Entonces empieza la mujer que no puede dormir y se pone a hacer todos los oficios del mundo en la noche, a preparar el desayuno a las 12 de la noche, pero por si acaso, como quedan bastantes horas libres, hace el almuerzo para tener libre la mañana y todo perfecto. O empieza a decir, pero ven acá, aquí todo el mundo se duerme, levántense, pero ella no se da cuenta que es ella la que no está durmiendo. Entonces, cuando hay predominio de la lesión subcortical, entonces aparece la apatía. En las mujeres se ve mucho esta lesión. ¿Por qué? Porque de ser una mujer dinámica, suelta todo, no le interesa nada. En los hombres se ve la anedonia, que es la falta de placer por las cosas que antes le producían. Si antes te producía placer ir a pescar, ahora no. Vamos a pescar. No, vamos a dejarlo para la próxima semana. Pero a ti te gustaba pescar. Sí, pero ahora ya yo no quiero. O sea, la falta de disfrute. La mujer es que no tiene iniciativa de, y el hombre
entonces se convierte que no disfruta las actividades que hace y empieza a cerrar su círculo de amigos. Tienden a ser muy vulnerables a su entorno y cuando tú lo cambias, no hay nada más catastrófico. Y déjenme decirle, para los hijos que pensamos que cuando llegamos a un nivel de desarrollo profesional y le compramos esa casita que mami siempre quiso o papá siempre quiso, los mudamos a un entorno totalmente diferente y vemos un deterioro marcado. Señores, no saquen a sus padres de donde tienen toda una vida. Ustedes mejor les facilitan las cosas en ese entorno, pero se ha visto, y yo lo veo porque yo hago lo que en mi país se llama visitas domiciliarias. Cuando tú sacas a ese adulto mayor de su entorno, tú le desarticulas su memoria. O sea, nosotros contribuimos también en buena fe, porque ningún hijo va a comprarle una casa a su papá pensando que el papá va a debutar con una demencia, ¿verdad que no? Pero tenemos que ser muy cautos con eso y muy finos, porque en realidad lo sacamos de su ambiente, lo subimos a una torre, a un piso 16. Lo primero es que no saben utilizar el ascensor. Segundo, no entienden eso de las estufas electrónicas. Tercero, tienen que pedir ayuda. Entonces empiezan a crear una dependencia, aunque tengan sus capacidades. Entonces mejor, usted lo deja en su casita, que él controla, que su mamá sale al mercado, que se va al supermercado, que conoce a la señora, que conoce a la amiga. Déjenla en su entorno. Las fases, tenemos que la demencia tiene esta etapa incipiente con todos esos cambios conductuales y es donde la llevan inicial o temprana, la intermedia y la tardía. La tardía es bastante desesperante, tanto para los familiares, los de su entorno y también para el médico. Y no porque no tengamos las herramientas, es que no hay herramienta. Ese es el detalle. No hay. Lo que nos atañe a nosotros es que el 60% de los pacientes con demencia viven en los Países Bajos y de medio, o sea, los países pobres, nosotros. Del 5 al 8% de la población general de 60 años sufre algún tipo de demencia, lo único que no está diagnosticada. Así que todo el que tenga 60, por favor, empiece a hacerse un review, un checklist para que empiece, porque sí hay algo bastante importante. Hay una serie de actividades cognitivas y actividades inclusive físicas y ejercicios de memoria que evita que el deterioro se instale. Y nosotros no hacemos medicina preventiva. Se prevé que el número total de personas con demencia alcanza los 82 millones para el 30 y 152 millones para el 50. Y cabe resaltar que, como les dije de inicio, por cada paciente con demencia hay 7 personas a su alrededor que se impactan de manera directa, porque tiene que dejar de trabajar la hija, tiene que dejar de trabajar la esposa. Un paciente con demencia mínimo necesita 4 cuidadores y para colmo, lo que llega a sufrir que él lo cuida, que ya está en nuestro manual diagnóstico, que es el síndrome del cuidador. El que cuida un paciente con demencia replica posterior a la ausencia de ese paciente todos los síntomas del paciente que él cuidaba. Y por eso ustedes ven que cuando nos van a la consulta dicen: ay doctora, ya yo estoy igualito que papá, se me están olvidando toda la cosa. Digo yo, tómate tu tiempo y piensa, porque en realidad se da. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, y esto lo hago porque la demencia y el delirium se parecen bastante, son 2 entidades clínicas, y yo quise poner 2 diagnósticos psiquiátricos para que vean que hay muchas cosas que están en común, y por eso el diagnóstico a veces de inicio es bizarro. Un ejemplo, la demencia tiene un inicio insidioso, la depresión es subaguda, la esquizofrenia también, el delirio es agudo. Pero ¿qué ocurre? El curso en 24 horas, todos se mantienen estables igual, excepto del delirium que fluctúa. La conciencia, todas en vigilia. La orientación, unas alteradas, otras intactas. Y eso hace que se confunda. Existen discrepancias en los datos con relación a que si de verdad yo necesito tener olvidos para diagnosticar demencia. Y por eso le dije que no. Ya hay personas que son desatentos, vamos a decir, o que tienen algún tipo de déficit de atención que ahora nos están cuestionando a nosotros los psiquiatras si es que estamos diagnosticando más o estamos sobrediagnosticando. No,
Lo que pasa es que antes no se diagnosticaban los déficits de atención. Y por eso nosotros vemos muchos adultos con déficit de atención que no fueron tratados y nosotros pensamos y le decimos que son como despistados. La otra, distraídos. Esa es la otra palabra que utilizamos, sin embargo tienen un déficit de atención de base. Aparecen también esos síntomas psicóticos que se me llevaron la llave. Mira, aquí está entrando alguien a la casa que se está robando las cosas, pero te lo dicen de una manera tan vehemente y asociada a algo que falta en la casa que hasta quien está al lado del paciente con demencia lo cree. La agitación psicomotriz, el tema de que está bien ahora y de repente se exalta. Y las ideas delirantes empiezan con esa idea de daño. No, yo no voy a ir a la casa de Marta porque el otro día yo vi que ella le estaba echando una cosita, un café media rara. Entonces, como yo no sé lo que ella le estaba echando, yo no voy para allá. Mami, pero tú viste que era... y de verdad, bueno, yo no sé, pero también me lo puede echar a mí. Pero de una manera sutil, porque las ideas delirantes se meten dentro del contexto de la conversación del día a día. Pasan desapercibidas, Los falsos reconocimientos. Ven acá, yo como que conozco a ese muchacho que pasó por ahí. ¿De dónde yo lo conozco? Y él nunca lo ha visto. Nunca lo ha visto. Yo he estado aquí, pero no lo famoso déjà vu que nos ocurre. Pero empieza el paciente con demencia, pero yo como que he estado aquí y tú no me trajiste eso. Y eso no significa que sean olvidos. Y también empieza el proceso inverso del comportamiento. Él hace todo lo contrario a lo que todo el tiempo en su vida él ha hecho. El 3% de los pacientes geriátricos desarrollan una manía. Una manía es cuando quieren hacer muchas cosas. Quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo, se le ocurren muchas ideas. Eso, los varones se dan mucho. Todo el que empieza un negocio después de los 65, ojo, por ahí puede asomarse una demencia. Lo único que debuta con mucha actividad, que quiero ir al golf, quiero correr, quiero entrar al maratón, pero papi, tú tienes 68, sí, pero yo tengo tiempo ahora. Por ahí viene la demencia. El rango de la agresividad verbal también aumenta. Entonces, ¿qué dicen los que están al lado de estos pacientes? No, lo que pasa es que él está en un momento de su vida que ya no le tiene que guardar respeto a nada. Y el mismo paciente te dice, no, ya ese tiempo pasó. La personalidad le cambia totalmente. Los que eran muy activos se tornan apáticos, abandonan los hobbies, se ponen muy psicorrígidos con algunas cosas, empiezan a tener un control emocional. Si se reían mucho, ahora no se ríen. O si no se reían, ahora empiezan con una risa inmotivada. Y ahí está. Las alteraciones metabólicas que ocurren por un hipermetabolismo en el sistema parasimpático y en los temporales tanto del área izquierda como derecha. Los objetivos principales de yo decirle a ustedes esto es que precisamente tenemos que diagnosticar precozmente todo esto para dar la posibilidad de un tratamiento precoz y óptimo, optimizar la salud física, la cognición y la actividad y el bienestar. Vamos a identificar y tratar las enfermedades físicas concomitantes, detectar y tratar los síntomas conductuales y psicológicos y vamos a proporcionarle un apoyo a largo plazo a los cuidadores. No es exclusiva de la vejez, por favor. Aunque la edad es un factor de riesgo, no significa que sea. Y, como les dije, más del 9% de los casos son en pacientes jóvenes. Los cambios en la alimentación habitual también, estos pacientes se vuelven muy hiperfágicos, comen mucho. Cuando alguien por encima de los 60 empieza a comer mucho sin control, no piensen que ahora tiene más hambre que antes. Puede ser la hiperfagia, puede ser un pródromo de la demencia. Y bueno, yo espero que si a mí me llega a ocurrir algo similar, me llegue así, un chin viejita, no tan joven. Esto forma parte de mi país, es en un callo que le dicen Cayo Arena, en donde hay unos corales espectaculares y tú puedes nadar con los peces. Muchísimas gracias. En tiempo. Si tienen alguna pregunta, porque lo hice en tiempo. Tenía el reloj aquí. ¿Preguntas para la doctora? ¿Sí?
Doctora, muchas gracias. Excelente la presentación. Yo quisiera saber si en su experiencia estamos viendo de pronto alteraciones del sistema nervioso central por campos electromagnéticos, por ondas Wi-Fi, que tiene experiencia. En mis pacientes he encontrado ciertas casualidades y no sé en su experiencia qué ha encontrado. Bueno, yo creo que esa va a ser una nueva clasificación para las demencias ya cuando entre el DSM-6, o espero que haya algo en el CIE-11 que va a salir para el verano del próximo año. Resulta que nosotros tratamos mucho lo que son las adicciones a la tecnología o la exposición a la tecnología, no solamente a dispositivos electromagnéticos, sino todo que tenga que ver con tecnología. Y en espectroscopía nos damos cuenta que hay algunas áreas cerebrales que se están atrofiando, que no están funcionando. Y hay otras que sí se mantienen en hipervigilancia. Entonces, se está produciendo, bueno, todavía no estamos a este nivel en Dominicana, pero sí en los Estados Unidos. Están tratando de determinar cuáles son los metabolitos que se están produciendo a nivel de cerebro en esas áreas atrofiadas y en las que están hiperexcitadas. Y se ha visto un daño. Fíjense que la famosa generación esta, porque a nosotros nos han dividido, Millennium, Generación X y las demás, son muchachos que no tienen una resolución de conflicto. Las relaciones interpersonales, la parte frontal de ellos está muy limitada, no está desarrollada. Sin embargo, algunas áreas del temporal la tienen en hipervigilia, tienen muy poca resolución y definitivamente tienen un comportamiento y un manejo totalmente diferente y van a tener áreas cognitivas alteradas. El cálculo ya no se ve. ¿Quién de nosotros se sabe los 100 números de teléfono que tienen nuestros celulares? Y cuando yo tengo un paciente que tiene demencia, yo lo pongo a hacer sopa de letra. Yo lo pongo a que se recuerde de 5 en 5 cada uno de los números. Le mando a que le cambien el teléfono, que le quiten este que guarda y que le den un teléfono de lo que tienen 10 años atrás. Sí, bueno. Pero realmente se ve y se está dando. Y nosotros estamos trabajando sobre esa base. Doctor, una pregunta. ¿Esto puede suceder en una persona joven? Por ejemplo, con esta característica que usted está diciendo, por ejemplo, barrer, trapear, limpiar extremadamente a medianoche o lavar, es decir, y una sobreprotección a alguien con todo lo que usted está diciendo, ¿puede suceder? Sí, claro. Lo que pasa es que tenemos que buscar la etiología, porque yo puedo hacer un diagnóstico de demencia en una persona joven siempre y cuando yo descarto de que no hay otra condición de que precisamente me esté provocando esos síntomas. Cuando ya yo lo descarto, en psiquiatría nosotros hacemos los diagnósticos por exclusión, no por inclusión. O sea, el yo pensar que tiene esto y esto no. Yo primero descarto, yo primero quito y luego entonces con lo que me quedo empiezo a ver cuáles son los probables diagnósticos. Pero no podemos confundir limitación de actividades de la vida diaria y sobreprotección con disfuncionabilidad. Eso es otra cosa. Gracias, doctora.